Hola amigos, comenzamos la segunda parte del siguiente video análisis, continuando con lo visto en la primera parte. Primero analizamos marketing y ASO, ahora hablaremos del producto. Si quieres escalar y publicar tu juego, entra al sitio Cash.ai y llena el formulario para publicación. Si solo quieres monetizar tu juego, entra al sitio Cash.ai y llena el formulario para mediación. Vamos a ver todo lo que han visto nuestros queridos chicos. Anton, sigue adelante, como lo haces siempre. Comenzaré inmediatamente con un diálogo. Hola, Misha. Si lo vi correctamente, era una referencia a Lumber Inc. Se siente que hay una comprensión de en qué consiste la referencia. El juego te guía por misiones. Hay pequeños tropiezos y no siempre está claro lo que pasa. Sin embargo, sí, el juego no me suelta prácticamente desde el principio. Pero hay una sensación de leve desbalance. Lo detallaremos más luego. Chicos contarán más. Solo haré un resumen general. ¿Qué es lo principal en estos juegos? La satisfacción de ver que la gente haga su trabajo, cumpla sus tareas, se mueva de un lado a otro, que en algún sitio algo se reponga y en otro desaparezca. Todo eso está aquí, y luego llega un cuello de botella en el ciclo económico. O sea, falta un gerente o urge acudir a producción para resolver la falta de recursos. Aquí es donde el juego empieza a tener problemas. Por ejemplo, de Frozen City yo pensaba que el juego era más grande. Se toma como referencia, por ejemplo, uso Frozen City, aunque sea pequeño. Me referiré a Lumber, pero me parece que si allí se elimina toda la narrativa y se deja solo la estructura del juego, el juego como una tabla, aún así seguirá teniendo cierto interés. ¿Por qué? Porque allí existe una progresión. La madera se convierte en un nuevo recurso que luego empiezas a necesitar. Después tienes mucha, se suma un gerente y así sucesivamente. Se parece a Adventure o Lumber, aunque no recuerdo bien el juego Lumber. Hace mucho que ya no juego a ese. Aquí todo se basa en un solo recurso, las monedas. Y me parece que esto es un problema porque aquí no he visto realmente un ciclo de recursos como tal. Todo depende de las monedas, o debo esperarlas, o de repente las obtengo en abundancia. Después de jugar en varias de estas granjas y tierras, no entiendo bien cuál es el recurso o la producción que en un momento determinado se convierte en el cuello de botella. Por eso andaba deambulando por toda la pantalla, por todos lados, mandaba a mi mismo gerente de un lado a otro entre distintas producciones, pero no logré resolver ninguna tarea de producción concreta. O sea, estaba buscando en qué consistía mi problema, cómo acelerar la obtención de monedas, qué agilizar y cómo, bueno, si dejamos de lado ver anuncios en video. La contratación de gerentes parece implementada de forma débil aquí, o tal vez se desarrolla más adelante. Sobre el juego, ¿puedes compartir las métricas? El R1 se mantiene entre 20 y 30, al séptimo día queda. Dependiendo del país, el mejor desempeño fue en Canadá. Allí se mantiene entre el 5 y el 7%. No es muy bueno. Pero aquí hay dos noticias, una buena y una mala. La mala es que el R1 es muy bajo y es en lo primero que hay que trabajar, y la buena es que, si no me equivoco, este tipo de juegos se recuperan y el tráfico debería amortizarse en una semana con un ROAS semanal de alrededor del 100%. Es decir, no es un juego para esforzarse 30 días, basta con enfocarse una semana. Y luego, gracias a los whales, buscaremos cifras positivas al escalar. Me corrijo, es el día 14, el ROAS del día 14, o sea, 2 semanas. Aquí es donde influye. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte noticias de Game Dev y nuevos casos de nuestro mundo. No tuve mucho tiempo para familiarizarme con el juego, pero aún así jugué un par de sesiones. Desde el primer intento tuve una sensación de confusión con el flujo y el core loop. No entendí muy bien qué se esperaba de mí en general. Fue realmente bastante difícil entenderlo. Vi otros juegos tipo Tycoon. Y sí, efectivamente, según mi suposición, se empieza con algo pequeño y luego el ciclo, el core loop, se va expandiendo poco a poco, se añaden y se introducen nuevas acciones. Otra cosa que también hizo falta fue algún elemento que sea satisfactorio. Por ejemplo, tengo ante mí un campo de trigo. Me habría gustado poder recolectar el trigo yo misma, al menos al principio, antes de que contrataría trabajadores para encargarse de eso. De ocuparme del campo, pero me gustaría empezar yo misma con el trigo, recolectarlo, empezar a venderlo y luego desarrollar el proceso de transformación, como heno, grano y así sucesivamente. Y en esencia, cada paso. Así es como yo vería mi progresión, que realmente me hizo falta eso de lo que hablaba Antón. Además, cuando hacía alguna mejora o algo por el estilo, me faltaba poder ver visualmente cómo ocurría eso en el campo de juego. Porque el hecho de que yo presionara algún botón y mejorara algo en una ventana, está bien, es divertido, pero en realidad, bueno, no se siente. Solo presioné un botón y era difícil entender qué había cambiado o en qué había influido. Por eso, tal vez,
Para mí sería más habitual si pudiera mejorar la producción con un botón directamente en el campo de juego, porque así no tienes que buscar en qué ventana encontrar esa cosa para mejorarla, sino que lo ves de inmediato. Me parece que sería más amigable y cómodo, y es que toda mi interacción con el juego se da a través de ventanas. No es tan entretenido y divertido como interactuar con los objetos en el campo, aunque sea parcialmente. O no sé, con muchísima frecuencia hacen algo así. Cuando recibes ganancias tienes pequeños montoncitos acumulados de dinero en el campo. Tú los tocas y rápido van a tu billetera y ves, ¡qué bien! Cada vez los recibo y gano más y más. Luego, en los pedidos. Probablemente he jugado demasiado a juegos de granjas, pero me decepcionó la mecánica de los pedidos porque esperaba que, por ejemplo, recibiera un pedido premium y varios normales. Pulso en el normal pensando que me guardaré el premium para ver un anuncio más tarde. Pero desapareció, simplemente ya no estaba. No entiendo por qué, si elijo completar un pedido, los que tenía en la cola desaparecen, ya no están. Lo mismo ocurre al completar un pedido, simplemente cambia el botón a Claim. Además, me gustaría que fuera más visual, que se vea que lo he hecho bien y que he progresado de forma genial. Y la pestaña de clientes me pareció realmente confusa. Porque si toco ahí no obtengo ninguna información útil, simplemente se proporcionan algunos clientes futuros y algunos clientes actuales. Pero en realidad la interfaz no muestra ningún tipo de pedidos ni nada, y por eso me pareció un poco inútil. Muchas gracias, Valeria. En cuanto a los clientes, realmente es una función nueva que aún no está completamente implementada. Su objetivo principal es interesar al jugador, no en mejorar la fábrica, sino en mejorar las relaciones con los clientes. Es decir, cuanto mejor logres completar un pedido, ahí mismo hay una evaluación del pedido realizado, que generalmente depende de si logras cumplir con el plazo de entrega o no. Recibes una calificación y a mayor calificación ganas más. En esta sección, por ahora únicamente podrás visualizar cuál es tu calificación obtenida con cada cliente en particular. En consecuencia, de ese cliente recibirás un bono o, por el contrario, una penalización. Si quieres monetizar tu juego de inmediato rápidamente con 15 redes publicitarias, entra al sitio cas.ai y completa el formulario y te ayudaremos con esto muy rápido. Lo primero que me gustaría señalar es que, desde mi punto de vista, se le da al jugador una cadena de producción demasiado larga al principio. Es decir, primero se recoge el trigo, luego ese trigo se transporta en cubos, los cubos se procesan, después se llevan al almacén con sacos, los sacos, y solo después finalmente se venden. Es decir, la cadena es larga y me parece al principio al jugador le resulta difícil manejarla. O sea, habría que intentar probar, dejar una cadena simple, ofrecer un solo producto en lugar de los tres actuales desde el inicio. Deberíamos dejar uno solo y probar directamente este core loop mínimo, intentar dárselo primero al jugador para poder entenderlo mucho mejor. Una vez que el jugador aprenda, ir abriendo los pasos gradualmente, sin dar de inmediato los tres ciclos actuales. Y de aquí también se deriva, creo que fue Antón quien lo mencionó, parece que no es eficiente, ¿no? O que no entiende dónde colocar a estos gerentes, cuál es su eslabón más débil. Y aquí, precisamente en esto también me parece que está el problema, ya que a estos gerentes hay que colocarlos exactamente en los lugares que el jugador ya ha comprendido. Ajá, entonces aquí cuando él mismo lo pruebe, practique y a él este core loop hay que automatizarlo para que él ya no tenga que ir allí, hacer clic ni recoger todos esos pedidos. Ellos lo harían todo por su cuenta. Es decir, primero el jugador aprende manualmente un ciclo corto, luego pone a un gerente, entiende que todo eso se automatiza y pasa al siguiente ciclo. Es decir, hay que hacer precisamente un core loop corto y consolidar todo esto con los gerentes. Además, al principio ni siquiera a través del tutorial entendí dónde cumplía los pedidos, cuál era mi recompensa, cuáles eran los objetivos. Estas tres tareas a realizar deberían estar arriba en la interfaz de usuario. No se ven, y en el tutorial también las pasé por alto. Esperas, ¿a qué se supone que debo dedicarme? Y como que no entiendes a la primera que esas son precisamente tus tareas. Incluso cuando las completas, simplemente se llenan de color verde, es decir, no parpadean, no hay ninguna animación que indique que puedes recogerlas y recibir una recompensa por ello. Estas tres tareas se unen al panel superior. En un momento llegué a simplemente quedarme así. ¿Qué es lo que realmente quiere el juego de mí? ¿Qué se supone que debo hacer? Además, en el tutorial probablemente habría sido bueno mostrar que cuando tu saldo de moneda cae y se va a negativo, tus trabajadores se detienen, se molestan, no quieren trabajar, en resumen, la producción se detiene.
En un momento dado, cuando parecía que tenía mucho dinero, contraté de todo en grandes cantidades y de repente todo se detuvo como si esperara a que completara un pedido y mi saldo de moneda volviera a subir. Al principio, el jugador se le debe explicar que, bueno, o al menos poner una alerta. Mira, no permitas que tu saldo caiga en negativo. Además, cuando construí una granja estuve esperando mucho ese cambio. Pensé, ahora voy a tener una segunda granja con algún otro tipo de producción. Bueno, es comprensible. Como desarrollador entendía por qué está hecho así, que es lo mismo. Pero al menos cambiar el campo, mostrarlo desde otro ángulo, girar la cámara de alguna manera para que visualmente al menos parezca diferente. O, por ejemplo, en vez de cosechar trigo, cosechar alforfón, por decirlo de alguna manera. En principio, a primera vista, no hay críticas importantes, por así decirlo. Entendí bastante rápido, gracias al tutorial, cómo funciona todo, pero la explicación en el propio tutorial, debido a que te dan una cadena larga de acciones de inmediato y luego no sabes dónde colocar a ese gerente ni cómo usarlo, más eficiente. Ahí estaba la dificultad. Creo que esto podría resolverse si se hicieran esos core loops un poco más cortos. Muchas gracias, Misha. En general, una buena práctica en los juegos idle, nuevamente, para hacer que el core loop sea comprensible, es empezar con la interacción manual, lo que llamábamos facility cuando hacíamos idle. Facility es cada edificio individual que produce algo, incluyendo la casa de Lore, incluyendo los vehículos que transportan cosas, y se considera una buena práctica que las primeras acciones las realices manualmente. Si recogiste trigo, no solo lo hiciste, sino que lo pulsaste directamente. En la máquina de molino, para que gire una vez, sí, luego 2 veces presionas, vuelve a girar y produce el producto. Y así el jugador entiende claramente el core loop a través de sus acciones manuales. Y luego la automatización, esta aparece ya sea a partir de cierto nivel de mejora, sí, o de nuevo, siempre se puede activar la mecánica de los gerentes, ¿verdad? Es decir, colocas a un gerente ahí y el proceso se vuelve automático. Y aquí paso ahora a hablar un poco de los gerentes. En Lumbering, hasta donde recuerdo, los gerentes también representaban un cierto problema en el sentido de que no desarrollaban, por así decirlo, una estrategia. En cuanto a la certificación visual, sí, en general estos juegos idle, los Tycoon, se basan en que realmente puedes ver el desarrollo visual de tu base, de tu instalación. A mí también me faltó un poco eso. Yo hacía mejoras, la casa principal, los vehículos, la verdad no noté si cambiaron o no cambiaron. Falta la típica progresión de los juegos idle. Empiezas con una fábrica pequeña que va creciendo hasta convertirte en un magnate. Ahora mismo estoy haciendo eso. Hay una especie de micromanagement al trabajar en tus construcciones, pero me falta un poco de feedback visual. Hola, hola. Los chicos dijeron cosas acertadas. Aquí, por supuesto, hay muchísimos problemas. En general, visualmente no se ve mal en la parte 3. Las animaciones son bastante buenas en general. La interfaz de usuario está muy bien hecha, así que no hay quejas al respecto. Ahora empecemos con los puntos negativos, que ciertamente son muchos. En primer lugar, el campo es demasiado grande, como dijeron los chicos, sí, es enorme, tienes que mover la pantalla todo el tiempo y el zoom por defecto está demasiado alejado, así que siempre tienes que estar buscando a alguien. Aquí yo haría el campo más pequeño, de inmediato algo más compacto. Además, no entiendo por qué el coche da una vuelta tan grande para llegar si tienes una distancia corta justo abajo. Tu coche da una vuelta innecesaria. Además, no hay opción de hacer que acelere al pulsar sobre él. Esta pequeña interacción es ese minijuego que tenías ganas de añadir. Si no tienes elementos clicables que aceleren la producción, incluye retroalimentación háptica. Hemos hecho muchos proyectos así y también tuvimos problemas, especialmente cuando avanzas más y el balance empieza a ralentizarse, el progreso se vuelve más lento, entonces estos clickers ofrecen esa interacción y aumentan el tiempo de juego. Por eso definitivamente hay que reducir la distancia para que el coche se acerque más desde abajo. Y yo haría al principio que tengas ese campo con el tamiz, donde primero recoges esa harina e incluso la empujas. Esto ocurre en las sesiones iniciales. Bloquearía esto al principio, los primeros 5 minutos. Pondría un límite para desbloquearlo, así los primeros 3 minutos solo harías clic. Porque pasé el tutorial, me soltaron y después no entendí nada más. Por cierto, nunca logré salir de los números rojos. Es decir, me lanzaron 20 pasos del tutorial de golpe y luego me soltaron y ya no sé qué hacer. Por eso la retención aquí es baja. Los jugadores no saben qué hacer después. Sobre las demás funciones, aquí hay muchas cosas, pero a mí no me sirven de nada porque no tengo dinero, eso es lo principal, aunque hay muchas funciones, bastantes.
El juego ya tiene muchísimas cosas, pero lamentablemente ahora no se pueden controlar debido a que el balance es muy malo, el desbloqueo de contenido no es progresivo. Y lo segundo es que el tutorial es demasiado largo, donde estuve haciendo clic aquí y allá, y luego me dejaron ir, no hay elementos interactivos, donde, como dicen los chicos, todo es manual, a mano y ya está. Y así es como se obtiene un retention del 20% como opción, y probablemente se quedan solo los jugadores que ya han jugado mucho a juegos idle y buscan dónde mejorar algo. Si lo resumo, tal vez alguien me corrija, pero diría que el onboarding es muy débil. Es decir, el juego ya tiene muchas cosas añadidas, pero el onboarding es flojo. Y eso es precisamente lo que explica un R7 relativamente bueno después del R1. Es decir, tu R7 en relación al R1 es de alrededor del 30% más o menos. Eso ya es digno, pero el problema está precisamente en el R1, y para resolverlo se necesita una visión de producto de mayor calidad y mucho más profesional. Yo lo dejaría así, Misha. De verdad, muchas gracias a todos, chicos. Si quieren invertir ahora mismo en un idle, en una etapa avanzada de desarrollo, pueden escribirlo directamente en los comentarios. Nos pondremos en contacto y les daremos el contacto de Misha. Muchas gracias a todos, eso es todo, adiós, adiós. Suscríbanse al canal de Cas.ai y activen la campanita para no perderse estrategias de monetización y casos del mundo de los juegos móviles.